El libro más completo sobre brujería en México no lo escribió un brujo, lo escribió un fraile católico en el siglo XVI. En sus páginas quedaron registrados más de 40 tipos distintos de magos y curanderos, cada uno con su propia técnica. Aquí se describen rituales para desviar tormentas, adivinaciones con granos de maíz y curaciones con plantas y conjuros. Pero lo que parecía un manual para acabar con la brujería terminó siendo el documento que la mantuvo viva. ¿Puede el intento de borrar una tradición ser la razón por la que hoy aún la conocemos? Entre esos registros aparece la figura de hombres que decían transformarse en animales durante la noche. También se habla de un castigo en el que cortar un simple mechón de cabello podía quitarle el poder a un brujo, y de un códice que la corona española intentó desaparecer porque lo consideraba demasiado peligroso. Ese conocimiento sobrevivió oculto por siglos, esperando a ser descubierto. Quédate, porque lo que está escrito allí aún resuena en nuestro presente. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Yo te pregunto, ¿y si el manual de brujería más completo y detallado del México antiguo no fue escrito por un brujo, sino por un fraile católico que buscaba destruirla? Esto no es una suposición, es un hecho. En el siglo XVI, mientras el humo del copal se mezclaba con el del incienso y un mundo se derrumbaba para dar paso a otro, un hombre llamado Fray Bernardino de Sahagún se obsesionó con una tarea: comprender a fondo cada aspecto de la vida y las creencias nahuas para poder erradicarlas desde la raíz. Pasó décadas entrevistando a los ancianos, a los sabios, a los tlamatínime, los guardianes del conocimiento que habían sobrevivido a la conquista. El resultado fue una obra monumental: la historia general de las cosas de Nueva España. Lo que Sahagún no comprendió del todo es que, en su afán por documentar la idolatría, lo que en realidad estaba creando era un grimorio, un archivo invaluable que preservó con detalle de cirujano los secretos de un poder que de otro modo se habría perdido en las cenizas de la historia. Gracias a este registro y al trabajo de académicos modernos como el historiador Alfredo López Austin, quien analizó minuciosamente los textos de Sahagún, hoy sabemos que la magia nahua no era una práctica homogénea, era un sistema complejo y altamente especializado. López Austin logró identificar y catalogar un total de 40 clases distintas de especialistas mágicos. Este número nos revela que existía una verdadera institución de la magia, con roles tan definidos como los de cualquier otra profesión. Había ingenieros rituales del clima, médicos del alma, videntes que leían el destino en el maíz, y brujos cuya única función era causar daño por encargo. No estamos hablando de supersticiones vagas, sino de un cuerpo de conocimiento estructurado, con técnicas, principios y una lógica interna que vamos a desglosar por completo. Lo que haremos en este video es analizar a fondo este sistema. No solo enlistaremos a los 40 tipos, sino que desglosaremos sus técnicas, los principios lógicos detrás de sus prácticas y la cosmovisión que los sustentaba. Usaremos como guía una estructura de 9 puntos clave que abarcan la totalidad de este conocimiento
Iniciaremos explorando el origen de esta información, el propio Grimorio de Sahagún, para entender cómo la herramienta de un evangelizador se convirtió en nuestra llave maestra. Desde ahí nos adentraremos en la dualidad fundamental que regía este mundo, la sombra y la luz. Conoceremos a los temidos Tlatlacatecólotl, los brujos búho, considerados enemigos públicos y cuyas prácticas, como maldecir con su propia sangre, les ganaban un repudio tal que a menudo terminaban ejecutados por la propia comunidad. En contraste, estudiaremos a los Titisi, los curanderos y médicos mágicos, figuras respetadas que sanaban el cuerpo y el espíritu. Profundizaremos en la figura del Nahual, yendo más allá del simple mito de la transformación para entenderlo como un ser con un doble espiritual y un poder que emanaba de deidades como Tezcatlipoca. Una vez sentadas estas bases, pasaremos a la parte práctica, al cómo lo hacían. Desglosaremos las técnicas de adivinación de los tlachiuque o videntes, explicando paso a paso cómo leían el futuro en los granos de maíz esparcidos, en la superficie del agua o en el desenlace de unos nudos atados en una cuerda. Veremos la magia aplicada a la supervivencia, cómo los especialistas en meteorología realizaban rituales con soplidos y serpientes vivas para desviar tormentas de granizo, o cómo los curanderos aplicaban métodos tan físicos como la succión de enfermedades o el caminar sobre la espalda de un paciente con los pies calentados al fuego. Pero este camino no carecía de peligros. Analizaremos el alto precio del poder, desde los castigos brutales que imponían las leyes precolombinas, como las dictadas por el gobernante Nezahualcóyotl contra la magia negra, hasta los riesgos espirituales, como la creencia de que se podía despojar de su poder a un brujo cortándole el cabello de la coronilla para arrancarle su tonalli, su fuerza vital. También aprenderemos a distinguir la verdad del artificio, al estudiar a los pseudomagos. Existían ilusionistas y artistas del engaño, como el Motetequi, famoso por realizar en las cortes nobles un truco en el que aparentaba descuartizarse para luego recomponerse, demostrando que la sociedad nahua diferenciaba claramente entre el entretenimiento y el poder real. La magia, sin embargo, no era un monopolio de especialistas. Veremos cómo impregnaba la vida cotidiana a través de los conjuros del campesino para proteger su cosecha o las oraciones del viajero para un camino seguro, llegando al caso extremo documentado del enfermo desahuciado que, como último recurso, ingería plantas sagradas para recibir en una visión la clave de su propia curación. Finalmente, rastrearemos el eco de estos 40 tipos de brujos hasta nuestros días, observando cómo sus prácticas no desaparecieron, sino que sobrevivieron a través del sincretismo, fusionándose con la religión católica y perdurando en las tradiciones de la curandería y la brujería mexicana actual. Este es el mapa del viaje que estamos por emprender. Una decodificación de un sistema de poder antiguo, complejo y que sigue resonando en el presente. Comencemos. Un tesoro oculto en tiempos de conquista, el Grimorio de Fray Bernardino de Sahagún. Para entender el poder del que vamos a hablar, primero debemos saber de dónde viene nuestra información. Y aquí nos encontramos con una paradoja fundamental. El manual más completo sobre la magia del México antiguo fue compilado por un hombre cuya misión declarada era aniquilarla. Este no es un libro de sombras transmitido en secreto, sino un documento histórico forjado en el crisol de la conquista
y su autor fue un fraile franciscano llamado Fray Bernardino de Sahagún. Él no era un cronista cualquiera. Llegó a lo que hoy es México en 1529, solo 8 años después de la caída de Tenochtitlan, y a diferencia de muchos, entendió que para desmantelar una cosmovisión no bastaba con derribar sus templos. Había que comprender su lógica interna, su anatomía espiritual. Su enfoque no era el de un misionero común, sino el de un estratega. Para vencer a un enemigo, primero hay que conocerlo a fondo. Esta convicción lo llevó a desarrollar un método de investigación que siglos después sería visto como el nacimiento de la etnografía moderna. Durante casi 50 años, principalmente mientras residía en Tepepulco y Tlatelolco, Sahagún no se limitó a observar. Se sentó a conversar con los guardianes del conocimiento que habían sobrevivido, los ancianos, los nobles y los sacerdotes educados en el Calmecac, la escuela de la élite nahua. A estos hombres se les conocía como los Tlamatinime, un término que significa los que saben cosas o los sabios. Ellos fueron la fuente directa de su obra. El proceso era metódico. Sahagún preparaba cuestionarios detallados sobre todos los aspectos de la vida: deidades, rituales, calendarios, botánica y, de forma crucial para nuestro tema, las profesiones. Fue en el libro X de su obra, titulado De los vicios y virtudes de esta gente india, donde sus informantes le describieron con una precisión casi clínica la estructura social de la magia, detallando a todos aquellos que los españoles agruparon bajo el vago término de hechiceros. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. El resultado de este trabajo es la historia general de las cosas de Nueva España, y su versión más completa es el manuscrito que hoy conocemos como el Códice Florentino. Este no es un simple libro, es una obra trilingüe, una especie de piedra de Rosetta de la cultura nahua. La columna principal del texto está en náhuatl, registrando la voz original de sus informantes. A un lado, Sahagún y su equipo de estudiantes nahuas escribieron una traducción o paráfrasis al español, y en el espacio restante los artistas nativos, los tlacuilos, añadieron ilustraciones que no son meros adornos, sino un tercer lenguaje que a menudo revela detalles que las palabras omiten. Para un practicante, este códice es un grimorio por una razón esencial. No interpreta, sino que registra.
Sahagún en su rigor transcribió lo que le dijeron, a menudo sin entender la lógica mágica subyacente. Él describió un ritual. Nosotros podemos leer el principio energético que lo mueve. Él listó una planta. Nosotros entendemos su aplicación espiritual. Veamos un ejemplo concreto. Sus informantes le hablan del Tepan Mizani, el brujo que maldecía usando su propia sangre. Sahagún lo anota como un acto de brujería diabólica. Nosotros, sin embargo, entendemos el principio operativo. Para la cosmovisión nahua, la sangre es un vehículo del Tonalli, la energía vital, el calor del alma que nos es asignado al nacer. Usar la propia sangre en un maleficio es un acto de sacrificio que imprime la intención de forma indeleble en la víctima. Sahagún nos dio el mapa del tesoro, pero no la llave para abrir el cofre. Él nos dio el qué. Y con el conocimiento de los principios de la magia, nosotros podemos descifrar el cómo y el por qué. La profundidad y la relativa objetividad del trabajo de Sahagún terminaron por volverse en su contra. El poder que emanaba de esas páginas fue reconocido y temido por la corona española. Bajo el reinado de Felipe II, la política se volvió más controladora. La idea de que un fraile estuviera preservando con tanto detalle las idolatrías indígenas se volvió peligrosa. En 1577 una cédula real fue emitida, ordenando la confiscación de toda la obra de Sahagún. El decreto era explícito. Ninguna persona escriba cosas que toquen a supersticiones y manera de vivir que estos indios tenían. Querían borrarlo todo. Este acto no fue una simple censura, fue el reconocimiento de que ese conocimiento era una amenaza. Comprendieron que mientras existiera un manual tan preciso, la antigua fe y sus prácticas mágicas podían ser reactivadas. El manuscrito fue enviado a España y por un giro del destino terminó en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, Italia, donde permaneció oculto y casi olvidado durante 200 años. Su supervivencia fue, en sí misma, un acto de magia. El conocimiento práctico que manejaremos aquí, sobre todo lo que tiene que ver con la aplicación de estas técnicas en un entorno moderno, es algo que exploramos a fondo en el área de miembros del canal. Si te interesa ir más allá de la teoría y ver rituales claros, técnicas de adivinación y consejos aplicables al día a día, puedes unirte con el botón Unirme y acceder a contenido privado que no verás en ningún otro lado. Fue aquí, en la era moderna, donde entró el trabajo de académicos como el historiador y antropólogo Alfredo López Austin. Él no solo estudió el Códice Florentino, sino que lo cruzó con otras fuentes coloniales igual de importantes, como los tratados de Hernando Ruiz de Alarcón y Jacinto de la Serna, quienes eran extirpadores de idolatrías y por tanto también documentaron conjuros y rituales con gran detalle para poder identificarlos. Al comparar estas fuentes, López Austin construyó un sistema coherente, un mapa completo de ese universo mágico. Fue él quien identificó y organizó las 40 especialidades que forman la columna vertebral de nuestro estudio. Por lo tanto, cuando hablamos del Grimorio de Sahagún, no nos referimos a un libro de hechizos listo para usar. Nos referimos a la fuente primaria, el plano arquitectónico de un sistema de poder. Es la prueba documental de que la magia en el México antiguo era una ciencia, con sus leyes, sus especialistas y sus métodos. Y es esta la llave que ahora nosotros vamos a usar para abrir la siguiente puerta. La sombra y la luz, los enemigos del pueblo, Tlatlacatecólotl, versus los guardianes de la comunidad, Titisi. Toda fuerza en el universo tiene su contraparte,
su sombra y su luz. La magia no es una excepción. En la cosmovisión del México antiguo, el poder mágico en sí mismo no era considerado bueno o malo. Era como el filo de una navaja de obsidiana, una herramienta que podía usarse para sanar en una cirugía ritual o para quitar una vida. La moralidad no residía en el poder, sino en la intención y las acciones de quien lo empuñaba. Esta dualidad se manifestaba de forma clara y contundente en dos arquetipos de practicantes que representaban los polos opuestos de la práctica mágica: los temidos Tlatlacatecólotl y los venerados Titisi. Primero, hablemos de la sombra. El término genérico para el brujo que usaba su poder para dañar era Tlatlacatecólotl. La palabra misma es una declaración de principios. Se compone de Tlacatl, que significa hombre, y Tecolotl, que es búho. ¿Por qué el búho? Porque para los nahuas, esta ave nocturna era un mensajero de Mictlán, el inframundo, y su canto era un presagio de muerte. Pero la conexión es aún más profunda. La raíz del verbo coloa significa dañar o perjudicar. Así que un Tlatlacatecólotl es literalmente un hombre búho dañino. Estos no eran hechiceros incomprendidos ni figuras románticas, eran considerados enemigos públicos, una especie de tumor social que operaba desde la oscuridad. Los informantes de Sahagún les dieron otros nombres que describen sus funciones con una claridad terrible: Teipitzani, el que sopla maleficios sobre la gente, o Tetlachihuyani, el que le hace algo a la gente, es decir, el que embruja. Su vida, contrario a cualquier fantasía de poder oscuro, era miserable. Eran temidos, sí, pero también repudiados y marginados. Vivían de encargos, vendiendo su habilidad para causar enfermedad, ruina o muerte, y su final era casi siempre violento. Si eran descubiertos, la comunidad los linchaba o ejecutaba sin más trámite, como se extirpa una plaga. Sus métodos eran directos y se basaban en principios mágicos muy concretos. Tomemos el caso del Tepan Mizani, cuyo nombre significa el que se sangra sobre la gente. Este brujo usaba su propia sangre como un arma. Para la cosmovisión nahua, la sangre es el vehículo del tonalli, la fuerza vital, el calor y la energía del alma que se nos otorga al nacer. Al derramar su sangre sobre una persona o sobre una figura que la representara, el brujo no solo la manchaba físicamente, le transfería su propia energía vital corrupta, un veneno espiritual que consumía la fuerza de la víctima hasta causarle la muerte. Otro especialista, el Tlatzini, el que ve fijamente las cosas, practicaba una forma letal del mal de ojo. Su poder residía en su capacidad de proyectar su intención destructiva a través de la mirada. Al fijar su vista en un objeto, un animal o una persona podía hacer que se arruinara, enfermara o pereciera. Esto no es una metáfora. Es un principio operativo que afirma que la atención enfocada y cargada de una intención poderosa tiene un efecto tangible en la realidad. Quizás los más aterradores eran los Nonotzaleque, un grupo de asesinos a sueldo que combinaban la magia con la violencia física, actuando como sicarios rituales. Para llevar a cabo sus crímenes, se ataviaban con pieles de ocelote, el felino nocturno sagrado para Tezcatlipoca, el dios de la noche, la brujería y el destino. No solo atacaban físicamente, sino que realizaban complejos sortilegios para asegurar el éxito. Una de sus herramientas más infames, como lo documentan las crónicas, era el brazo momificado de una Cihuateotl. Una Cihuateotl era el espíritu de una mujer que había muerto en su primer parto.
Esta muerte no era vista como una tragedia pasiva, sino como una batalla, y la mujer que moría era elevada al estatus de una guerrera divina, un espíritu poderoso y temido. Portando este macabro talismán, los Nonotzaleque creían poder dormir mágicamente a los habitantes de una casa, entrar sin ser vistos, robar sus bienes e incluso cometer agresiones, todo bajo un velo de poder que paralizaba a sus víctimas. En el extremo opuesto del espectro se encontraban los Titisi, el plural de Ticitl, cuyo nombre se traduce simplemente como médicos o curanderos. Es crucial hacer una distinción aquí. Los conquistadores españoles a menudo usaron la palabra Ticitl como sinónimo de hechicero de forma despectiva, pero para la sociedad nahua eran figuras fundamentales, los guardianes de la salud y el equilibrio. A diferencia de los brujos maléficos, un buen Ticitl podía acumular respeto, estatus e incluso riqueza, convirtiéndose en un pilar sobre el que descansaba el bienestar de la comunidad. Su enfoque era holístico. No hacían una distinción rígida entre una enfermedad física y una espiritual, porque para ellos ambas estaban interconectadas. Un dolor de estómago podía ser causado por algo que se comió, o por un hechizo que se comió la fuerza del estómago. Por lo tanto, sus métodos combinaban un conocimiento empírico profundo de la herbolaria y el cuerpo humano con rituales mágicos diseñados para restaurar el equilibrio perdido. Tomemos el ejemplo del huesero, cuyo nombre técnico podría ser Tepostecpachtiani. Cuando alguien sufría una fractura, el Ticitl no solo acomodaba el hueso y lo entablillaba con una habilidad notable. Mientras trabajaba, recitaba un conjuro que invocaba un mito fundamental. En la leyenda de la creación, el dios Quetzalcóatl viaja a Mictlán para recuperar los huesos de la humanidad anterior. Al huir tropieza, los huesos se rompen, y unas codornices los picotean, fragmentándolos aún más. Por eso, dice el mito, los humanos tenemos diferentes estaturas. El curandero, al sanar la fractura, se dirigía directamente a la codorniz mítica y la reprendía por haber roto el hueso del paciente. Al hacerlo, no estaba simplemente contando una historia. Estaba reactualizando el mito en el presente para revertir el daño cósmico a escala personal. Estaba diciéndole al cuerpo y al espíritu del paciente: el error de la creación será corregido aquí y ahora. Otro caso fascinante es el del especialista en picaduras de alacrán. Su tratamiento era doble. Primero, la parte física. Aplicaba un torniquete para frenar la expansión del veneno y colocaba sobre la herida P7, una preparación a base de tabaco con propiedades medicinales conocidas. Pero eso no era suficiente. A continuación iniciaba la parte mágica. Representaba teatralmente el mito de Yapán, un ser que fue convertido en el primer alacrán como castigo por su lujuria con la diosa Xochiquétzal. El curandero asumía el rol de la diosa, hablando y gesticulando para calmar al veneno, como si estuviera apaciguando al espíritu del alacrán Yapán. Nuevamente vemos un sistema médico que no separa la química del mito. Se ataca el veneno en el cuerpo físico con hierbas, y se neutraliza su esencia espiritual a través del ritual. Así, mientras el Tlatlacatecolotlh buscaba romper el equilibrio, robar la energía y sembrar el caos, el Ticitl dedicaba su vida a restaurarlo. Era un reparador de los hilos que conectan el cuerpo, el alma y el universo. Uno era la enfermedad, el otro era la cura.
Entender esta polaridad es el primer paso para comprender la compleja y sofisticada estructura de la magia en el México antiguo. El Nahualli. Más allá de la transformación, el secreto del doble ser. De todas las figuras que pueblan el universo mágico del México antiguo, ninguna ha capturado tanto la imaginación ni ha sido tan malinterpretada como el nahual. La idea popular lo reduce a un simple hombre que se transforma en animal. Esto no es solo una simplificación, es un error que nos impide ver el verdadero núcleo de su poder. Para entender al nahual, primero debemos diferenciarlo de un concepto con el que a menudo se le confunde, el tonal. En la cosmovisión nahua, toda persona, al nacer, quedaba vinculada a la energía de un día específico en su calendario sagrado de 260 días, el tonal pohualli. Esta energía, llamada tonali, el calor del alma, el aliento vital, definía parte de su destino y estaba íntimamente ligada a un animal o espíritu compañero. Este es el tonal. El tonal es tu animal tutelar, tu eco espiritual en el mundo natural. Según esta tradición, todos tienen uno. Es un vínculo innato, una parte de tu ser. El nahual o nahualli es algo completamente diferente. No es un vínculo que se tiene, sino un poder que se ejerce. Un nahual es un individuo, un practicante que posee la habilidad de proyectar su ser y adoptar otras formas. No todos pueden ser nahuales, pero todos los nahuales tienen un tonal. El tonal es el mapa de tu destino. El nahual es quien aprende a redibujar el mapa. Esta es la primera puerta que debemos cruzar. El nahual no es un hombre animal por nacimiento. Es un maestro de la metamorfosis por conocimiento, disciplina y poder. La palabra nahualli tiene una etimología que nos da la clave. Muchos estudiosos, como lo registró Sahagún, la vinculan con el verbo nahualtía, que significa esconderse, ocultarse o disfrazarse. El nahual, por lo tanto, es el que se oculta, el maestro del disfraz. Su poder no es tanto una transformación física de carne y hueso, sino una proyección de su conciencia, de su doble espiritual, que toma la forma deseada. Es como si el alma del brujo se vistiera con la piel de un jaguar, las alas de un águila, o incluso la forma de una bola de fuego, y actuara en el mundo a través de ese disfraz. El patrón de este poder es una de las deidades más complejas y temidas del panteón nahua, Tezcatlipoca, el espejo humeante. Tezcatlipoca es el dios del destino, de la noche, de la hechicería y fundamentalmente del cambio impredecible. Él mismo era considerado el nahual supremo, capaz de manifestarse como un jaguar que devoraba el sol o como un hechicero que sembraba la discordia. Los nahuales humanos son en esencia sus hijos, practicantes que canalizan una chispa de ese poder caótico y transformador. Las crónicas están llenas de anécdotas que validan esta conexión profunda entre el nahual y su forma adoptada. Hay relatos, recogidos por los frailes, que describen cómo un brujo, herido en su forma de coyote durante una incursión nocturna, aparecía a la mañana siguiente en su forma humana con exactamente la misma herida en el mismo lugar de su cuerpo. Esto demuestra que no son dos seres separados, sino dos manifestaciones de una misma conciencia. El daño infligido al disfraz se refleja en el portador. Una anécdota histórica particularmente notable es la del Tlactoani, el gobernante de Coyohuacán, llamado Tzutzumatzin. Las fuentes afirman que él no solo podía transformarse en un animal, sino que poseía la facultad de cambiar de forma sucesivamente, una habilidad que lo hacía inmensamente poderoso y temido, al igual que la navaja de obsidiana.
Este poder podía usarse para construir o para destruir. Un nahual podía ser el guardián de su comunidad, transformándose en un jaguar para patrullar los límites del pueblo y ahuyentar a los enemigos, o en un águila para vigilar desde los cielos. Grandes gobernantes como el sabio Nezahualcóyotl de Texcoco eran considerados poseedores de este poder o tenían a nahuales a su servicio para realizar prodigios y proteger su reino. Pero el mismo poder podía usarse para fines egoístas y destructivos. Un nahual podía convertirse en un perro para robar comida, en un guajolote para espiar conversaciones y sembrar discordia, o en un tecolote para llevar presagios de muerte a la casa de un enemigo. Muchos de los brujos maléficos, los Tlatlacatecolotl, eran también nahuales, utilizando su habilidad de metamorfosis para infiltrarse y atacar impunemente bajo el amparo de la noche. Lo que eleva al nahual de un simple practicante aislado a un verdadero iniciado es la evidencia de que formaban sociedades o cofradías. Los textos mencionan la existencia de un lenguaje secreto llamado Nahuayatoli, una jerga esotérica que solo ellos entendían. Esto es un marcador inequívoco de una tradición iniciática, con conocimiento transmitido y protegido dentro de un círculo cerrado. Vivían algo apartados del resto de la gente, no solo por el temor que inspiraban, sino porque su percepción del mundo era fundamentalmente diferente. Eran seres que caminaban en dos realidades a la vez, la del hombre y la de la bestia, la de lo visible y la de lo oculto. Con la llegada de los españoles, esta figura compleja y ambigua fue aplastada y simplificada. Para la Inquisición, el poder del nahual no podía provenir de un conocimiento de la naturaleza, sino de un pacto explícito con el diablo. Fueron perseguidos con saña, demonizados y convertidos en la leyenda folclórica que a menudo conocemos hoy. Pero en su origen, el náhuatl representa la cúspide del poder mágico, la capacidad de trascender la forma humana y convertirse literalmente en una fuerza de la naturaleza. El arte de ver lo invisible. Adivinación con maíz, agua, cuerdas y sueños. Si el nahual es el maestro de la forma, el adivino es el maestro del tiempo y el destino. Para la cosmovisión nahua, el universo habla constantemente a través de los materiales más humildes. Un puñado de maíz, un cuenco de agua, una simple cuerda. Los especialistas en escuchar estos susurros eran conocidos como los tlachiuque, pronunciado tlaciuc-que, que significa los que buscan o miran las cosas. Su trabajo era leer los patrones del destino para advertir, diagnosticar y aconsejar. No eran simples adivinos en el sentido moderno, eran descifradores del lenguaje oculto de la realidad. Ahora vamos a examinar sus herramientas y métodos, no como curiosidades, sino como técnicas operativas con una lógica interna. El maíz no era solo comida, era considerado un ser divino, un regalo de los dioses y, según el mito, la materia con la que se formó la humanidad. Por lo tanto, era lógico que también fuera un oráculo. Esta práctica, llamada tlaolxiniani, el que desbarata o esparce los granos de maíz, es una de las formas de adivinación más antiguas. Su belleza radica en su simplicidad y profundidad. El método más directo, descrito por los informantes de Sahagún, se usaba para diagnosticar a un enfermo. El adivino tomaba un puñado de granos y los dejaba caer sobre una manta. La lectura era inmediata y simbólica. Si los granos caían juntos, formando grupos o líneas ordenadas, era una señal de que la fuerza vital del paciente estaba cohesionada. Viviría.
Pero si los granos se dispersaban de forma caótica, separados unos de otros, indicaban que la vida del enfermo se estaba desintegrando. Moriría. Era como ver un mapa del alma del paciente dibujado en maíz. Otras fuentes, como el fraile Torquemada, añaden un detalle aún más dramático. Si después de varias tiradas un solo grano de maíz quedaba de pie clavado en el suelo, el pronóstico era infalible. La muerte era inminente. El grano erguido era como un marcador puesto por el inframundo, una señal definitiva. Pero la técnica podía ser mucho más compleja. El cronista Hernando Ruiz de Alarcón describe un método que se asemeja a un sistema de dados oraculares. El adivino no usaba cualquier grano, sino los más grandes y perfectos de una mazorca, a los que les cortaba las puntas con los dientes para que tuvieran un lado plano. Luego, extendía una tela blanca que simbolizaba la superficie del mundo y colocaba 4 granos en las esquinas para representar los 4 rumbos del universo. Tras una serie de invocaciones, lanzaba los granos restantes al centro. La lectura se basaba en cuántos caían con la cara plana hacia arriba, buen augurio, o hacia abajo, mal augurio. Y si alguno caía fuera de la tela en una dirección específica, como el norte, la región de los muertos, era una señal funesta. Era un microcosmos en una tela, un diálogo directo con las fuerzas del destino. El agua, como el maíz, era una entidad sagrada, un portal entre los mundos. Los adivinos que la usaban, llamados Atlanteitaki, el que ve cosas en el agua, empleaban su superficie reflectante como un espejo del alma. Uno de sus usos más importantes era diagnosticar la pérdida del susto en los niños, una condición que hoy llamaríamos trauma o pérdida de la energía vital. El procedimiento era directo. El curandero hacía que el niño se asomara a un cuenco de agua quieta. Si el reflejo aparecía claro y luminoso, su tonalli, su calor vital, estaba intacto. Pero si la imagen se veía opaca, oscura o distorsionada, era una señal inequívoca de que su tonali había abandonado su cuerpo. Este era un diagnóstico grave que requería un ritual inmediato para llamar y reintegrar el alma perdida. El agua también servía como un monitor del estado de un enfermo. Se colocaba un recipiente con agua junto a su lecho y se observaba. Si el agua comenzaba a agitarse y a consumirse por sí sola, indicaba que la enfermedad era incurable. Si se teñía de rojo, significaba que la causa del mal era un hechizo. En cambio, si se tornaba amarilla, era una enfermedad natural y, por lo tanto, tenía cura. El agua no solo reflejaba, sino que reaccionaba, revelando la naturaleza de la energía que rodeaba al enfermo. ¿Puede el destino estar atado en un nudo? Para el Mecatlaponqui, el que cuenta con los cordeles, la respuesta era sí. Este adivino realizaba un acto de magia simpática de una belleza brutal. En presencia del enfermo tomaba una o varias cuerdas y las ataba con nudos complejos. Luego, tras un momento de concentración, daba un tirón fuerte y seco. El resultado era la profecía. Si las cuerdas de manera casi milagrosa se deshacían y quedaban extendidas, era un augurio excelente. Significaba, como decían los antiguos, que el enfermo ya comenzaba a estirar los pies y las manos, que su cuerpo se estaba liberando de la enfermedad y que sanaría. Pero si los nudos permanecían apretados, la señal era fatal. La enfermedad estaba atada a él. El nudo era una manifestación física del estado espiritual y corporal del paciente, desenredado o irrevocablemente atado. Una técnica similar, aunque más sutil, era la del medidor con pajas, posiblemente llamado Zacatlapuqui.
Este especialista medía ciertas proporciones del cuerpo del enfermo, por ejemplo, desde una marca de sangría ritual hasta la punta del dedo medio. Si la medida no se correspondía con la proporción armónica de un cuerpo sano, revelaba un desequilibrio. Era una forma de diagnosticar buscando la geometría sagrada del cuerpo. Finalmente, estaba el dominio de la noche, el territorio del Temeximati, el conocedor de sueños. Su importancia era casi tan grande como la del lector del calendario sagrado. Los sueños no eran fantasías, eran mensajes directos de los dioses, augurios o advertencias que llegaban cuando la conciencia estaba abierta. Gobernantes como Moctezuma consultaban constantemente a sus intérpretes de sueños, especialmente en los años previos a la llegada de los españoles, cuando sus noches se llenaron de presagios aterradores. Estos especialistas no improvisaban. Se basaban en los Temicámatl, los libros de los sueños, códices que funcionaban como diccionarios de símbolos oníricos, registrando el significado tradicional de soñar con agua, jaguares o la caída de los dientes. El intérprete era el traductor de este lenguaje divino, capaz de decirle a una persona si su sueño anunciaba buena fortuna, lo que requería un agradecimiento o una desgracia, lo que exigía ayunos y penitencias para intentar mitigar el destino. Como puedes ver, el arte de la adivinación no era una sola cosa, era un ecosistema de técnicas, desde la lectura de la tierra con el maíz hasta la del agua como espejo del alma. Cada método era una puerta diferente hacia lo invisible, y los tlachiuque eran los guardianes que sabían cuál de ellas abrir. Magia al servicio de la vida, dominar el clima y sanar el cuerpo. Saber el destino es útil, pero el poder de alterarlo es lo que define a un verdadero practicante. En una sociedad agraria como la nahua, la supervivencia dependía de dos factores fundamentales: el clima y la salud. Un granizo a destiempo podía significar la hambruna. Una enfermedad inexplicable podía destruir una familia. Por eso, dos de las especialidades mágicas más respetadas y prácticas eran las de aquellos que dialogaban con las fuerzas de la naturaleza y las de aquellos que reparaban el cuerpo humano. No eran magos de espectáculo, eran ingenieros de la realidad. Imagina que tu cosecha de maíz, el trabajo de todo un año, está a punto de ser destruida por una nube negra que amenaza con descargar granizo. ¿Qué haces? En el México antiguo no solo se rezaba, se llamaba a los especialistas. Estos eran los dominadores de los meteoros, brujos cuyo oficio era la manipulación del clima. No operaban solos. Las crónicas de Sahagún describen cómo, ante una amenaza severa, se reunían en grupos de hasta 10 o 12, formando una especie de brigada de respuesta rápida. Su trabajo era tan valorado que las comunidades les pagaban un tributo, una especie de seguro meteorológico ritual. Sus técnicas eran una combinación de poder vocal, gestual y simbólico. El especialista más conocido era el Tetziutlazqui, que se traduce como el que arroja o vence al granizo. Cuando las nubes de tormenta se acercaban, estos magos iniciaban su trabajo. Las descripciones son vívidas. Realizaban fuertísimos soplidos y silbidos, moviendo violentamente la cabeza en dirección a la tormenta, como si estuvieran empujando físicamente las nubes con su aliento y su voluntad. Pero el acto más poderoso era de una teatralidad imponente. Blandían un palo en el que llevaban enroscada una serpiente viva. Pensemos en esto. La serpiente en la cosmovisión mesoamericana está ligada al rayo, al agua y a la tierra. Al levantar una serpiente viva hacia el cielo,
El brujo no estaba haciendo un gesto vacío. Estaba presentando una fuerza de la naturaleza para confrontar a otra. Era un desafío, una declaración que decía: yo también controlo el poder del cielo y la tierra, y te ordeno que te retires. Tras la conquista, como vemos en muchos ejemplos de sincretismo, a estos conjuros nahuas se les añadieron oraciones a la Virgen María y a los santos, fusionando las antiguas técnicas con el nuevo paradigma religioso para reforzar su efectividad. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. No solo se ocupaban del granizo. Había otra especialidad, la del Eekatlaski, el lanzador de vientos. Su trabajo no era proteger las cosechas, sino a los niños. Se creía que ciertos malos aires o vientos fríos podían robar la energía de los infantes y causarles enfermedades. Este brujo realizaba rituales similares de soplidos y conjuros para dispersar esos vientos nocivos de los alrededores de las casas, actuando como un purificador del ambiente. Si los dominadores del clima eran los ingenieros del mundo exterior, los curanderos, los titisi, eran los ingenieros del cuerpo y el alma. Ya hemos visto que su enfoque era integral, pero sus técnicas físicas, documentadas con asombroso detalle, nos muestran una medicina que hoy llamaríamos intervencionista. Su lógica era clara. Si la enfermedad es una entidad o una energía que ha entrado en el cuerpo, hay que sacarla. Una de las técnicas más directas era la del techichinani, el que chupa a la gente. Este curandero no solo rezaba, actuaba. Masticaba hierbas amargas como el iztauyatl, estafiate o artemisa mexicana, para purificar su boca y luego literalmente aplicaba sus labios a la zona afectada del paciente y succionaba con fuerza. A veces extraía sangre o pus real limpiando una herida. Otras veces escupía después pequeños objetos, espinas, piedrecillas, gusanos, que afirmaba haber extraído del cuerpo. ¿Era un truco? Para la mente moderna, sí. Pero en su contexto era una psicoterapia poderosa. El paciente veía su mal materializado y extraído. La curación se volvía tangible. Otro especialista, el Tetlacuicuiliqui, el que saca algo a la gente, hacía lo mismo pero sin la succión, usando masajes y frotaciones con hierbas para arrastrar el mal hacia la superficie y luego extraerlo con las manos. En el fondo de estas prácticas yace el entendimiento de que para que una persona sane, debe creer que ha sanado. Darle una prueba física de la expulsión del mal era el catalizador más potente para la recuperación. Pero quizás la técnica más sorprendente es la del Tzcalistli, el que cura pisando a la gente. Este era un tratamiento para dolores musculares severos, fatiga extrema o lo que llamaríamos energía estancada. El curandero, que debía tener los pies muy callosos como señal de su experiencia, calentaba las plantas de sus pies sobre un comal o piedras calientes. Luego, con los pies ardientes, caminaba descalzo sobre la espalda del paciente acostado, aplicando una combinación de calor profundo y presión mientras recitaba sus conjuros. Era una forma ancestral de termoterapia y masaje de tejido profundo. La lógica es impecable. El calor relaja los músculos, la presión libera la tensión. El conjuro alinea la energía.
De nuevo vemos que no hay separación entre lo físico y lo espiritual. Incluso en la práctica, vemos cómo la magia se anclaba en la realidad. La magia nahua no era una cuestión de fe abstracta. Era un conjunto de acciones, de técnicas aplicadas, de intervenciones directas sobre el clima, el cuerpo y la energía. Era un poder que se ejercía para obtener resultados visibles y tangibles. Era, en su forma más pura, magia al servicio de la vida. El precio del poder, riesgos, castigos y peligros en la senda del brujo nahua. Cualquiera que piense que la magia es un camino de poder sin consecuencias, está profundamente equivocado. En el México antiguo, ser un brujo, especialmente uno que caminaba por la senda oscura, era una de las profesiones más peligrosas que existían. El poder atrae el escrutinio, y el mal uso del poder atrae la retribución. Esta retribución no era solo metafórica o kármica, era real, brutal y a menudo definitiva. Los peligros a los que se enfrentaba un practicante eran de tres tipos: el castigo social, el riesgo espiritual y la corrupción interna. Empecemos con lo más tangible, la ley y la justicia comunitaria. La sociedad nahua, y en particular el estado de Texcoco bajo el gobierno del famoso sabio y rey Nezahualcóyotl, tenía leyes extremadamente severas contra la magia negra. Nezahualcóyotl, quien era considerado él mismo un hombre de profundo conocimiento esotérico, entendía perfectamente la diferencia entre quienes usaban el poder para el bien común y quienes lo usaban para destruir. Por ello promulgó leyes que castigaban la brujería maléfica con la pena de muerte. No estamos hablando de juicios largos y complejos. Si un Tlatlacatecólotl, el brujo dañino, era descubierto en el acto, o si la evidencia de su maleficio era irrefutable, la comunidad tenía el derecho de ejecutarlo. El linchamiento no era visto como un acto de barbarie, sino como un acto de purificación social, como extirpar una célula cancerosa antes de que infecte a todo el cuerpo. Los métodos eran variados y a menudo reflejaban el crimen. Podían ser apedreados, quemados, o sus corazones podían ser extraídos. Un castigo reservado para las peores ofensas contra la comunidad. Ser un brujo malévolo no te hacía un ser todopoderoso, te convertía en un objetivo. Incluso los brujos benéficos caminaban sobre una línea delgada. Un dominador de meteoros que fallaba en detener una granizada devastadora podía ser acusado de haberla provocado él mismo por negligencia o malicia. Un curandero cuyo paciente moría podía ser sospechoso de haberlo envenenado. El poder siempre genera sospecha, y la reputación era el escudo más importante de un practicante. Perderla significaba perderlo todo, incluida la vida. Más allá del castigo físico existían peligros inherentes a la propia práctica. El más importante era la vulnerabilidad de la propia fuerza vital del brujo, su tonali. Como hemos visto, el tonali es el calor, la energía del alma, y se creía que residía principalmente en la cabeza, y estaba anclado en el cabello de la coronilla. Esta creencia no era solo una idea abstracta, tenía implicaciones prácticas y letales. Aquí tenemos una de las anécdotas más reveladoras y cruciales para cualquier practicante. Cuando se lograba capturar a un brujo poderoso, el primer acto que se realizaba para neutralizarlo no era atarlo, sino cortarle el mechón de cabello de la coronilla. Este acto, que a nuestros ojos podría parecer simbólico, era para ellos una intervención directa sobre su poder. Al cortar ese cabello, se creía que se abría la puerta por la que su tonali se escapaba, dejándolo vacío, sin fuerza,
despojado de su capacidad para hacer magia. Es como si le cortaran el cable que lo conecta a su fuente de poder. Esta es una lección fundamental. Todo punto de poder es también un punto de vulnerabilidad. El mismo cabello que protegía y anclaba su energía si era cortado se convertía en su ruina. Esto también nos habla de la importancia del cuerpo físico en la magia nahua. El poder no era algo etéreo y separado, estaba anclado en la carne, la sangre y el cabello. Otro riesgo era el enfrentamiento con fuerzas y entidades que el propio brujo convocaba. El uso de enteógenos como el peyote o los hongos por parte de los adivinos Paini para viajar a otros planos no era un simple viaje psicodélico, era una incursión en territorios gobernados por seres poderosos que no siempre eran benévolos. Un error en el ritual, una falta de respeto o una debilidad en la voluntad del practicante podían dejarlo atrapado, con el alma extraviada o bajo la influencia de una entidad maligna. El viaje de ida no garantizaba el de vuelta. Finalmente, quizás el peligro más insidioso era la corrupción del propio practicante. El poder, especialmente el conocimiento del destino y la capacidad de influir en otros, es una prueba constante para el ego. Las crónicas de Sahagún hacen una distinción muy clara entre el buen y el mal. Tonalpouki, el lector de los destinos. El buen Tonalpouki era descrito como un sabio, un desentrañador del destino, un consejero de buena memoria que ayudaba a la gente a caminar en armonía con el cosmos. Pero el mal Tonalpouki era considerado un charlatán, un engañador que usaba su conocimiento para confundir, manipular y sembrar el miedo en la gente para su propio beneficio. Y a este charlatán, ¿cómo lo llamaban? Lo llamaban Tlatlacatecolotl, es decir, lo ponían en la misma categoría que el brujo asesino. Esto nos enseña que el camino hacia la magia negra no siempre empieza con la intención de dañar. A menudo empieza con la arrogancia, con la manipulación de la verdad, con el uso del conocimiento sagrado para fines egoístas. El poder se convierte en un espejo humeante, como el de su patrón Tezcatlipoca, que te muestra lo que deseas ver hasta que te pierdes en tu propio reflejo. El precio de la magia, por lo tanto, no se pagaba solo con la vida, sino a veces con el alma misma. Ser un brujo en el México antiguo era caminar constantemente sobre el filo de la navaja, con la ley a un lado, los espíritus al otro, y la propia sombra siempre un paso por detrás. El mago en el escenario, ilusionistas, titiriteros y la delgada línea entre el truco y el poder real. ¿Dónde termina el truco y dónde comienza la magia? Esta pregunta es tan antigua como la humanidad misma. En el México antiguo la respuesta era sorprendentemente clara. Junto a los poderosos nahuales y los sabios tlachiuque, existía otra categoría de individuos que manejaban lo imposible, pero su dominio no era sobre los elementos o los espíritus, sino sobre la percepción humana. Eran los ilusionistas, los artistas del engaño, los que hoy llamaríamos magos de escenario, y su existencia nos demuestra el alto grado de sofisticación de la cultura nahua. Sahagún, en su meticulosa clasificación, los agrupa bajo el término de pseudomagos. No lo hace de forma despectiva, sino descriptiva. Reconoce que, aunque la gente común a menudo los llamaba brujos por las proezas que realizaban, los sabios entendían que sus artes no provenían de un pacto con lo sobrenatural, sino de una habilidad excepcional. Actuaban principalmente para la nobleza, en las cortes de los grandes señores, donde el entretenimiento era una forma de prestigio y poder. Sus trucos,
documentados en las crónicas, son tan asombrosos que rivalizan con los de cualquier ilusionista moderno. Imaginemos la escena. Un artista se presenta ante el Tlatoani, el gobernante, y su corte. Anuncia que va a quemar una casa. Ante los ojos atónitos de la audiencia, las llamas parecen devorar una estructura, el humo llena el aire. Pero cuando el espectáculo termina, la casa está intacta. Este era el que quema las casas. Un maestro de la pirotecnia controlada o quizás, como sugiere el propio Sahagún, de la sugestión colectiva. Su poder no residía en invocar al fuego, sino en hacer que la gente viera fuego donde no lo había. Otro de los actos más espectaculares era el del Moteteki, que literalmente significa el que se corta a sí mismo. Este ilusionista realizaba una de las proezas más antiguas y universales de la magia escénica. Las descripciones, como las recogidas por el historiador Alfredo López Austin, narran cómo el Moteteki aparentaba cortarse sus propios miembros, colocando sus pies y manos amputados en diferentes lugares a la vista del público. Luego se cubría con un manto y momentos después se presentaba de nuevo completo e ileso. Obviamente se trataba de un truco de destreza manual usando sustitutos y una rapidez que engañaba al ojo. Pero el impacto en la audiencia, en una cultura donde el sacrificio y el desmembramiento tenían profundas connotaciones rituales, debió ser inmenso. No todos los trucos eran tan macabros. Había entretenimientos más lúdicos que jugaban con elementos cotidianos. Uno de los más populares era el que hace que el maíz se tueste en su manto. El artista colocaba unos granos de maíz crudo sobre su capa, y sin fuego visible, los granos comenzaban a reventar, convirtiéndose en palomitas de maíz, momochitl, que luego repartía. ¿El secreto? Quizás brasas ocultas, cal viva que reaccionaba con la humedad, o simplemente un juego de manos muy hábil. El efecto era pura maravilla, la transmutación instantánea del sustento diario en una golosina. También estaba el que transforma las cosas, el prestidigitador clásico. Se dice que podía hacer que un palo se retorciera y se convirtiera en una serpiente viva, o que una piedra cobrara vida como un alacrán. Estos actos requerían no solo una habilidad manual increíble para el intercambio rápido de objetos, sino también un profundo conocimiento y control sobre los animales que usaba en sus trucos. Incluso la física se convertía en magia. El que da vueltas al agua era un artista que tomaba una cazuela ancha llena de agua hasta el borde, la ataba con un cordel y la hacía girar a gran velocidad en círculos verticales sin derramar una sola gota. Hoy sabemos que esto es un simple efecto de la fuerza centrífuga, pero para una audiencia que no conocía esas leyes, era un acto que desafiaba la gravedad y la lógica, pura brujería a sus ojos. Finalmente, tenemos una de las formas de arte más poéticas, el que hace saltar a los dioses. Este era el titiritero. Antes de la conquista, sus marionetas, llamadas Teutontli, diosesitos, a menudo representaban a deidades menores o personajes míticos. El titiritero, oculto, les daba vida con hilos, haciéndolos danzar y actuar para el deleite de la nobleza. La palabra náhuatl para títere nos revela el origen sagrado de este arte. Sin embargo, después de la conquista, como lamenta el autor del Códice Carolino, los diosesitos paganos fueron reemplazados por figuras profanas, y el arte, según él, decayó en representaciones más vulgares. La existencia de estos pseudo-magos es crucial para nuestro entendimiento.
nos demuestra que la sociedad nahua no era una cultura crédula que veía magia en todas partes. Al contrario, eran capaces de apreciar el arte de la ilusión, de disfrutar del asombro y de diferenciar claramente entre un espectáculo, por muy impresionante que fuera, y un acto de poder real. Esta distinción hace que su creencia en la magia de los nahuales, los titizi y los tlachuque sea aún más significativa. No creían en ellos porque no conocieran los trucos, creían en ellos precisamente porque sabían que lo que hacían no era un truco. La brujería del día a día, conjuros del campesino, el cazador y el enfermo desahuciado. En el México antiguo, la magia era como el aire que se respiraba, invisible, pero presente en cada momento. No era necesario ser un brujo de tiempo completo para practicarla. El conocimiento mágico, en sus formas más sencillas y directas, era un patrimonio del pueblo. Sahagún, en su clasificación, dedica una categoría a estos magos ocasionales, personas comunes que no se dedicaban a la hechicería como oficio, pero que conocían y aplicaban fórmulas y rituales en su vida cotidiana para asegurar su sustento, su seguridad y su salud. Pensemos en la vida de un campesino, un cazador o un mercader. Cada una de sus actividades estaba llena de incertidumbre. El éxito no dependía solo del esfuerzo físico, sino también del favor de las fuerzas invisibles que gobiernan el mundo. Por eso, cada jornada comenzaba y terminaba con pequeños actos de poder. El cazador, antes de internarse en el monte, no solo preparaba sus armas, también preparaba su espíritu. Podía hacer una pequeña ofrenda de tabaco al dueño del monte para pedir permiso, o recitar una oración a Mixcoatl, el dios de la cacería, para que guiara su flecha. Estos no eran rituales complejos, sino diálogos directos y personales con las fuerzas de las que dependía. El mercader Pochtecatl, antes de emprender un largo y peligroso viaje, realizaba sus propias invocaciones. Sahagún menciona que deprecaban a las fuerzas nocivas, es decir, hacían conjuros para alejar a los ladrones, los accidentes y los malos espíritus del camino, mientras pedían la protección de su dios patrón, Yacatecutli, el señor de la nariz, que guiaba a los viajeros. Una abuela, al ver a su nieto enfermo de mal de ojo, no necesariamente llamaba a un ticitl de inmediato. Primero aplicaba sus propios remedios, los ensalmos y las limpias que había aprendido de su madre, pasados de generación en generación. Esta es la verdadera base de la magia, no los grandes hechizos, sino los pequeños actos de intención que tejen una red de protección y armonía alrededor de la vida diaria. Es el entendimiento de que cada acción, desde sembrar una semilla hasta cruzar un río, es una interacción con un universo vivo y consciente. No se le pide permiso a un árbol antes de cortarlo por superstición, sino por respeto, por el entendimiento de que ese árbol es un ser vivo con su propia energía y que tomar su vida requiere un intercambio. Quizás el ejemplo más poderoso y conmovedor de esta magia cotidiana es el que nos describe el Códice Florentino en un pasaje casi poético. Nos habla de la persona a la que los médicos, los titizi, ya han abandonado. Un enfermo desahuciado del que se dice, ya no tiene remedio. En nuestra sociedad moderna esa persona esperaría la muerte, pero en el mundo nahua aún quedaba un último recurso, un acto de autoempoderamiento mágico desesperado. El texto nos cuenta que esta persona, en un esfuerzo por seguir en el mundo, tomaba una droga sagrada conocida como Coaxoxouqui. Los estudiosos creen que podría tratarse de semillas de Ololiuqui, turbina corimbosa,
un poderoso enteógeno. Un enteógeno es una sustancia que, al ser ingerida, provoca estados alterados de conciencia que se consideran de conexión divina. El enfermo no tomaba esta planta para escapar de la realidad, sino para sumergirse en ella a un nivel más profundo. El objetivo era claro: recibir en una visión el conocimiento directo del remedio para su propia enfermedad. El pasaje en náhuatl dice que cuando la persona está embriagada con el coaxoxauqui, realiza una acción, quizás un automasaje, una oración o la ingesta de otra hierba revelada en el trance, y con eso se cura. Este no es un acto de magia realizado por un especialista. Es el individuo tomando las riendas de su propio destino, convirtiéndose en su propio chamán. Es el reconocimiento de que, cuando todas las ayudas externas fallan, el poder último para sanar reside dentro de uno mismo, y que las plantas sagradas son las llaves que pueden abrir la puerta a ese conocimiento interior. Este caso extremo nos enseña la lección más importante sobre la magia cotidiana. No es una práctica pasiva, sino un acto de voluntad. Demuestra que en la cosmovisión nahua, el universo no era un sistema cerrado gobernado por especialistas. Era un campo de juego abierto donde cualquiera con el conocimiento y el coraje suficientes podía interactuar directamente con las fuerzas sagradas para cambiar su propia realidad. La magia no era algo que se tenía, era algo que se hacía, y a veces, en el umbral de la muerte, ese hacer se convertía en la única opción para seguir viviendo. El eco de los 40 brujos. Supervivencia y sincretismo en la brujería mexicana actual. La conquista fue un cataclismo. No solo cayeron los imperios, se intentó demoler una cosmovisión entera. Los templos fueron derribados, los códices sagrados, como los que usaban los tonalpauque para leer el destino, fueron quemados en autos de fe por figuras como el obispo Juan de Zumárraga, y los sacerdotes y practicantes de la antigua fe fueron perseguidos, torturados y ejecutados. Desde una perspectiva superficial parecería que el sistema de los 40 brujos fue aniquilado. Pero aquí es donde debemos entender un principio fundamental de la magia y la cultura. No se puede matar una idea quemando sus libros. Cuando se intenta represar un río con una presa de concreto, el agua no desaparece. Se filtra, busca grietas, se desvía por cauces subterráneos y emerge en otro lugar, con otra forma pero con la misma esencia. Eso es exactamente lo que ocurrió con la magia del México antiguo. El conocimiento no murió, se ocultó. Pasó de los templos a las cocinas, de los grandes rituales públicos a las ceremonias secretas en cuevas y barrancas. Las prácticas de los antiguos especialistas sobrevivieron fragmentadas, adaptadas, camufladas dentro de la vida cotidiana del pueblo. La figura del tzitl, el curandero, es el ejemplo más claro y directo. Nunca desapareció. Se transformó en la curandera del pueblo, en la partera, en el sobador. Cuando una curandera moderna levanta la sombra de un niño para curarlo del susto, está realizando un eco directo del ritual del Tetonalmacani que reintegraba el tonali perdido. Cuando realiza una barrida con un huevo o un manojo de hierbas para limpiar a una persona de malas energías, está continuando la labor del Tetlacuicuiliqui, que extraía el mal materializado del cuerpo. Un tip práctico que sobrevive hasta hoy. El huevo no solo absorbe la energía negativa, sino que al romperlo en un vaso con agua, revela la naturaleza del mal, actuando como una radiografía espiritual.
Los nombres han cambiado, las herramientas se han adaptado, pero el principio operativo sigue intacto. El nahual también sobrevivió, aunque fue transformado por el miedo y la propaganda religiosa. Despojado de su rol social como protector o líder y demonizado por la iglesia, se convirtió en una figura del folclore, en el hombre que se convierte en animal, de las leyendas que los abuelos cuentan para asustar a los niños. Pasó de ser un tipo de practicante a ser una criatura de la noche. Sin embargo, en las comunidades más profundas y apartadas, la creencia en personas con la capacidad de proyectar su espíritu en un animal sigue viva, no como un cuento, sino como una realidad que se respeta y se teme. Incluso el complejo conocimiento del Tonalpauqui, el lector del calendario, dejó su huella. Aunque el calendario ritual de 260 días fue suprimido, la idea fundamental de que hay días buenos y malos para ciertas actividades se filtró en la cultura popular. La superstición de no te cases ni te embarques en martes 13 es un eco lejano y distorsionado de un sistema calendárico preciso donde cada día tenía una carga energética específica que debía ser respetada. ¿Cómo logró sobrevivir este conocimiento bajo la mirada vigilante de la Inquisición? A través del mecanismo de defensa más brillante y poderoso, el sincretismo. El sincretismo no es una rendición, es una estrategia de supervivencia. Es el arte de ponerle una nueva máscara a un viejo dios. Los pueblos indígenas no abandonaron sus creencias. Las fusionaron con las de los conquistadores. Los antiguos dioses no murieron, simplemente cambiaron de nombre y de vestimenta. Uno de los ejemplos más poderoso y evidente de esto es el del Cerro del Tepeyac, a las afueras de la antigua Tenochtitlan. Antes de la conquista, este era un lugar sagrado dedicado a la diosa madre Tonantzin, nuestra venerable madre. Después de la conquista, en ese mismo cerro ocurrió la aparición de la Virgen de Guadalupe, quien se convirtió en la patrona de México. Para el pueblo, la Virgen de Guadalupe no reemplazó a Tonantzin. Es Tonantzin con un nuevo rostro. Siguen yendo al mismo lugar sagrado a venerar a la misma energía materna. Este proceso se repitió en todo el país. Tlaloc, el dios de la lluvia, se fusionó con San Isidro Labrador, el santo patrón de los agricultores. Los rituales para pedir lluvia no desaparecieron. Ahora se hacen en nombre de San Isidro, pero a menudo conservan elementos prehispánicos. Los antiguos conjuros en náhuatl se empezaron a recitar mezclados con Padre Nuestros y Ave Marías. Las ofrendas de copal, el incienso sagrado prehispánico, se colocan en los altares junto a las velas de cera de las iglesias. Por lo tanto, el sistema de los 40 brujos no se desvaneció. Se fracturó, se disolvió y sus fragmentos se convirtieron en el ADN de la brujería y la curandería mexicana moderna. El conocimiento se atomizó, pero la esencia perdura. Cuando hoy vemos a un curandero en Catemaco, a una adivina leyendo el maíz en un mercado de Oaxaca, o a una familia realizando una limpia para el Año Nuevo, no estamos viendo simples supersticiones. Estamos viendo el eco vivo de una tradición milenaria, un poder que fue perseguido y forzado a ocultarse, pero que, como el agua, encontró su propio camino para seguir fluyendo. El río nunca se secó, simplemente aprendió a correr bajo la tierra. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción.
o en la web oficial efraimbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.